Buenas tardes, amigos. Otra vez aquí en Actualidad Ambiental TV, como todos los lunes. Hoy día hemos invitado a Martín Beaumont. Martín Beaumont es representante y director de Avina, de la Fundación Avina en el Perú, profesor de algunas universidades, y nos trae una serie de novedades interesantes en el marco del Foro Económico Mundial. Aprovechando esta semana, una institución que él va a comentar está promoviendo un nuevo índice para medir el desarrollo social o el progreso social. En el mundo de la economía, de la política y de la sociedad, los índices son instrumentos para, de alguna manera, comparar el avance de los países en distintas materias. Y la novedad que se acaba de lanzar en el mundo viene a Lima en el marco, como decía, de este Foro Económico Mundial. Antes de eso, con una sesión, digamos, inaugural, paralela, que será el próximo miércoles. Pero en todo caso, Martín, bienvenido. Tú nos vas a explicar un poco de eso. Martín, como dije, es director de Avina. Y la primera pregunta que te quería hacer, Martín, muchas gracias por aceptar la invitación, es ¿qué está haciendo Avina en el mundo y cómo le va a Avina en el Perú? Muchas gracias en primer lugar, Jorge, por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí estos minutos compartiendo tu programa con tus oyentes, con tu público, y poder contarles de Avina y sobre todo de este imperativo para el progreso social que se acaba de lanzar hace pocos días en Oxford y que ha desarrollado una primera herramienta que es el índice de progreso social. Avina, como sabes, es una organización latinoamericana cuya misión es impactar en el desarrollo sostenible. En particular, queremos impactar en el desarrollo sostenible construyendo bienes públicos y aportando a modelos de una nueva economía. ¿Qué es esto de bienes públicos? Claro. Piensa, por ejemplo, en el bioma amazónico. Presta unos servicios impresionantes a la humanidad, a nuestro mundo, y sin embargo se viene degradando de una manera increíble. Se calcula que meses, años, a la tasa de deforestación que está la Amazonía podría dejar de ser sostenible y colapsar y convertirse en algo parecido a una sabana africana. Los servicios ecosistémicos, ¿no? Digamos, eso es parte de los bienes públicos. Así es. Pero también piensa, por ejemplo, en una ciudad y en la movilidad en la ciudad. La movilidad debería ser considerada un bien público. Sin embargo, las soluciones que nos damos a nivel individual terminan siendo el resultado de decisiones públicas que, bien o mal tomadas, hacen que cada uno decida moverse en carro o en bicicleta o a pie. No usamos transporte público porque tenemos un sistema de transporte muy malo y terminamos usando carros que congestionan la ciudad de una manera. Un sistema privado prácticamente y un caos en el otro. Pero vámonos. Entonces, Avina está preocupado por la generación, protección, reconocimiento del valor de los bienes públicos. Así es. Y deben tener proyectos de capacitación y de apoyo a instituciones peruanas de todo tipo, ¿no? Y de otros países también. Sí. Sí, somos una organización latinoamericana, entonces trabajamos desde México hasta Argentina, nuestros programas son de índole regional y lo que buscamos son oportunidades para contribuir a construir espacios compartidos, es decir, nuestra agenda no tiene que ver únicamente con el apoyo a determinadas organizaciones de manera particular, sino sobre todo en la posibilidad de construir agendas compartidas en la que actores de los tres sectores, del Estado, de la sociedad civil, del mundo privado, puedan ponerse de acuerdo en torno a estas agendas comunes de transformación para impactar en el desarrollo sostenible. Así es, todo el tema de la Fundación Avina ha tenido un papel importante en los últimos 10 o 15 años en muchas organizaciones del Perú, incluso para conversar y establecer diálogos con el sector empresario. Y precisamente ha sido un empresario, Stefan Schmidheine, que la fundó hace 15 años. Casi 20. Casi el próximo 20 año años ya. cumplimos 20 años. Pero bueno, vámonos
Cuéntanos esta novedad del imperativo del progreso social. ¿Qué cosa es este índice? ¿Cuál es esta iniciativa? ¿Cómo se va a presentar en Lima? Sí. El imperativo de progreso social es una iniciativa global que surge hace algunos pocos años en el marco del Consejo Consultivo de la Filantropía del World Economic Forum, del Foro Económico Mundial, en la que se identifica la necesidad de contar con un índice que complemente el famoso índice de competitividad global que fue lanzado y está bien afianzado, digamos, en términos de la opinión pública y de los decisores, ¿no? De los Y de la tomadores. cultura empresarial. Así O es. sea, cuando Confiep reclama, ¿no? ¿Cómo vamos? Varias veces hace referencia al índice de competitividad. Estamos bien, estamos mal, en puntos, ¿no? específicos, para ir Específicos. midiendo cómo Sí. avanza la gestión pública que provee, digamos, las facilidades Sí, para... sí, en relación con el clima de negocios, Pero eso es ¿no? muy cuantitativo, más economicista. ¿Cuál es esa, No, no? está muy bien porque es un referente que permite, digamos, al sector empresario tener un parámetro para decir cuánto está avanzando el país en relación al clima de negocios. Y clima, digamos, entendido de la manera más amplia, incluyendo las instituciones públicas que facilitan y aseguran, por ejemplo, los derechos de propiedad. Este índice, que es la primera herramienta del imperativo de progreso social, lo que quiere hacer es complementar otros índices de medidas del desarrollo o de la felicidad humana, poniendo el énfasis en la capacidad que tienen nuestros países de satisfacer las necesidades sociales y ambientales de su población. Es decir, tratando de poner el foco en los fines del desarrollo y no en los medios, ¿no? La economía vista como los medios, que luego Ujú. se traducen o no se traducen en bienestar humano. Porque justamente lo que hemos aprendido a lo largo de los años es que el PBI, la medida clásica, ¿no? Por excelencia del crecimiento económico, el PBI o el PBI per cápita puede crecer mucho, pero no necesariamente se traduce inmediatamente en bienestar para la población. Entonces, esta herramienta que es el índice de progreso social, lo que ha hecho es agrupar un conjunto muy amplio de indicadores, son 52 indicadores agrupados en tres grandes dimensiones, que ahora las voy a explicar en un minuto, poniendo el foco, como digo, en la capacidad de las sociedades de satisfacer las necesidades sociales y ambientales de la población. Es verdad que hay otros índices. El índice de desarrollo humano, ha sido, digamos, ha estado en la agenda y en la opinión pública en los últimos 10 años, no menos todavía, porque es un índice relativamente nuevo, promovido por Naciones Unidas. También mide estos aspectos sociales y ambientales, Así es. pero de otra manera, me imagino. Eh, ¿Por qué no nos explicas un poco más cuáles son los componentes o la metodología para llegar a este índice de progreso social y quizá empezar diciendo cómo se entiende progreso social, ¿no? Porque no es lo mismo que desarrollo sostenible, Así es, digamos. así es. Eh, el índice de desarrollo humano ha jugado un rol importantísimo justamente en el esfuerzo de llamar la atención sobre el carácter, digamos, limitado de la medida del crecimiento del producto como medida de desarrollo. PBI per cápita mide el crecimiento de la economía, Claro. no necesariamente el desarrollo, no necesariamente el bienestar. Puede haber muchos recursos y de hecho creo que eso pasa, estamos experimentando en el Perú, ¿no? Hay recursos excedentes y sin embargo todos percibimos claramente que esos recursos no necesariamente se traducen a la velocidad que necesita el país en bienestar, en servicios públicos de calidad, por ejemplo. Entonces, el índice de desarrollo humano ha sido fundamental en ese proceso, en ese enfoque. Sin embargo, está limitado a un número muy pequeño de indicadores. Y eso ha sido así por una decisión expresa De los estados. de las Naciones Unidas. De las De las Naciones Naciones Unidas. Unidas porque necesitaba un número confiable de indicadores que pueda medirse en 200 países. Claro. Y de ahí que se reduce a un número muy limitado de estos indicadores. Y que Perú, de alguna manera, ya hablaremos después de Perú, pero Perú, en el caso del índice de desarrollo humano, con su
digamos, política más o menos estable de los últimos 20 años ha ido de alguna manera mejorando en el índice, ¿no? Así es. Y ha ido reportando como país mejoras interesantes en salud y en otros Sí. aspectos, ¿no? Pero entonces vámonos a este índice del progreso social, Sí. el imperativo, ¿no? Que es el nombre de la iniciativa es el imperativo. El Imperativo de Progreso Social, que es una asociación, es una pequeña red de fundaciones privadas, la Fundación Avina, la Fundación Skoll, que se unen a instituciones académicas, como el Instituto para la Estrategia y Competitividad de la Universidad de Harvard o el MIT, junto con empresas como Cisco Systems, por ejemplo, para diseñar herramientas que permitan a los tomadores de decisión pública, a las organizaciones de la sociedad civil y al sector privado empresarial tomar decisiones encaminadas al progreso de los pueblos, de nuestros países, de nuestras sociedades. Entonces, la diferencia entre el índice de desarrollo humano y el índice de progreso social justamente radica en la cantidad de indicadores que ofrece el índice de progreso social. ¿Sí? Ahora, esto ya hay una experiencia, ya se tiene un primer índice de 50 países, entiendo. Así es. O sea que no estamos hablando de teoría, sino de alguna manera ya se ha puesto en práctica el índice. Efectivamente, el lanzamiento del índice se hace en el marco de un trabajo que se ha venido realizando en los 2 últimos años, en el que se ha recolectado la información de 50 países en torno a 52 indicadores agrupados en 3 dimensiones básicas. La primera, la clásica de satisfacción de las necesidades básicas. La segunda, que la llamamos fundamentos del bienestar y que se refiere a los mecanismos o instituciones que permiten la movilidad social. Y la tercera dimensión, la de las oportunidades. Entonces, hay un rango, digamos, de unos entre 18 y 16 indicadores por cada una de estas grandes dimensiones del progreso social. Entonces, cuando tú me preguntabas qué es el progreso social, el imperativo está diciendo el progreso social son estas 3 cosas. Es la capacidad de las sociedades de satisfacer las necesidades básicas de la población, es la capacidad de la sociedad de nuestros países de ofrecer las instituciones y los mecanismos para la movilidad social y de ofrecer las oportunidades para que las personas puedan realizar sus vidas, incluso dentro de la perspectiva, si quieres, del desarrollo humano de Amartya Sen, es decir, de desarrollo como libertad, Claro. ¿no? De poder expresarse y realizar lo que desean para sí mismos, ¿no? Lo que tienen razones de valorar. De estos 50 países que ya han sido, digamos, evaluados con esta metodología compleja para explicarle ahora en televisión, está Perú, y Perú es uno de los 7, creo, latinoamericanos. ¿Cómo ha quedado Perú en esta primera? Porque me imagino que se va a ir midiendo año a año, o sea que de alguna manera es la única manera de poder, en verdad, mirarse al espejo del índice y ver cómo vamos avanzando, ¿no? Lógico, así es. Eso es una primera fotografía. La idea del índice es que se evalúen los países, que se vayan incorporando cada vez más países al índice año a año y que gracias a esa evaluación continua, regular, quienes toman decisiones para las políticas públicas sean capaces de ajustar y afinar sus programas y sus políticas. Entonces, el Perú ha salido ubicado en un rango medio. Está en el puesto 24 de estos 50 primeros países. ¿Sí? Entonces, en un sentido, podemos decir que el Perú está a mitad de carrera. Pero depende cómo lo midas. En algunas cosas, claro, este es el promedio. Efectivamente, eso es el promedio de estas 3 grandes dimensiones que con a su sus vez... 18 variables o cada una, ¿no es Así cierto? es, así es. Entonces es una enorme síntesis, es una gran síntesis, es decir, Perú está en el puesto 24. Es un referente porque si uno lo compara con otros países, ¿no? Podemos empezar a elegir contra qué países compararnos y identificar, digamos, algunas grandes diferencias. Por ejemplo, en relación con países de renta media, como Colombia o como Chile, el Perú está atrás.
está apenas por encima de México. México está en el puesto 25, Perú está en el puesto 24. Ahora, México se cae precisamente por el tema social, me imagino. Sí. La violencia y los problemas de oportunidades dentro de ese contexto. Pero Perú también cae por el tema de satisfacción de necesidades básicas. Porque si uno se fija Y ya veo que por el tema de inclusión, en ¿no? el Y ranking, equidad, ¿no? si uno se fija en el ranking dimensión por dimensión, mientras que el Perú está en el puesto 24, o sea, mitad de tabla, está en el tema de oportunidades, estamos en el puesto 22, o sea, un poquito mejor. En la dimensión de fundamentos del bienestar, incluso estamos en el puesto 19. O sea, con Ya hemos elementos... puesto ahí el cuadro perfecto. para poder compartir un poco, ¿no? Los resultados. ¿Ya? Perfecto. Ahora explico un poquito en qué consiste cada campo, pero lo que quería decir es que si el Perú está en el puesto 24, incluso está en una mejor posición en oportunidades y en fundamentos del bienestar, está en el puesto 19 y 22. Sin embargo, en satisfacción de necesidades básicas estamos en el puesto 33. Estamos muy mal allí. Y comparado con Costa Rica, que es el primero, ¿no? Claro. Tenemos Costa Rica, tenemos Argentina o Chile, después Argentina, Brasil, Colombia, República no, Dominicana. y Perú antes que México. ¿Qué puesto es Perú de los latinoamericanos? Es el séptimo. El séptimo. El séptimo. Ah, es el último. No, después de viene la México muestra. y Paraguay. Entonces hay más, yo creí que eran 7, hay 9 países que están en esta muestra. Así es, Ya. de los países latinoamericanos, pero hay una selección de países de cada una de las regiones, aunque son 50, son 3/4 partes de la población mundial, porque se ha incluido a los países más grandes del mundo en términos de población, a China y a India. Estamos, por ejemplo, en comparación con los BRICS, o sea, con Brasil, India, Rusia y China, solamente, digamos, estamos peor que Brasil está en el puesto 18. Ya. Pero luego los demás países están muy abajo en la tabla, ¿no? de los BRICS. No, y lo que hay que hacer es aprovechar, digamos, este progreso económico para convertirlo en progreso social. Yo estaba leyendo, porque esta es una iniciativa que acaba de ser lanzada a nivel mundial y en Inglaterra, y rápidamente el New York Times y el The Economist sacaron notas, ¿no? Dando cuenta de este índice de progreso social. Y en el caso del New York Times, ellos decían, bueno, esto no agrega mucho valor al análisis, ¿no? Y hay una respuesta de Roberto Artavia, que es el presidente del Trust Viva, ¿no? Y un importante líder académico de INCAE, que también participa en esto, y que también está como vicepresidente, creo, de esta iniciativa del imperativo del progreso social, diciendo, oye, no es tan así. En América Latina es evidente que el desarrollo económico puede esconder, ¿no? Puede tapar una serie de problemas o enfermedades sociales, ¿no? Que es un poco lo que vivimos todos los días, ¿no? Sí, con el tema, por ejemplo, en necesidades humanas básicas, estamos por encima del promedio en temas de nutrición y atención básica en salud, pero en temas de seguridad personal estamos muy atrás. Y los países latinoamericanos empujamos los resultados para atrás. El Perú está por debajo del promedio, pero incluso si vemos cómo se rankean países como Colombia o México, son prácticamente los últimos de la tabla, ¿sí? Entonces, no es cierto que no aporte valor, porque ayuda a identificar que el tema de la seguridad personal es un tema fundamental para crear las condiciones que permitan a las personas desarrollar sus vidas con normalidad, incluyendo sus vidas en el mercado, en la comunidad, de cara al Estado, ¿no? Entonces, es claramente una dimensión que debemos atender. Y me parece que sí aporta justamente porque, digamos, en el concepto de necesidades humanas básicas, que es un concepto en verdad viejo, o sea, de los años 60 me parece que se usa, se habla como incluye este índice, elementos de nutrición, de salud básica, de vivienda, por ejemplo, o de agua y saneamiento. Pero este tema de la seguridad personal no ha sido considerado como un componente de las necesidades humanas básicas, y debemos considerarlo como un elemento clave que hay que atender. O sea, lo que puede pasar en este esquema de 3 grandes indicadores, necesidades humanas básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades, que un país puede estar cubriendo sus necesidades humanas básicas
con el progreso social, con inversión social, con infraestructura, con servicios públicos, etcétera, con una serie de problemas, pero no está resolviendo o generando bienestar, sino es simplemente, ¿no?, un nivel mínimo de calidad de vida, vamos a llamarlo así. O que es contraproducente, es decir, que está invirtiendo, por ejemplo, en mejorar el clima de negocios para incluso para que los pequeños productores o las micro y pequeñas empresas se inserten al mercado, pero sin embargo el clima de inseguridad es tan grande que impide que esas otras inversiones del sector público se concreten, porque no tienen condiciones para operar o porque tendrían que invertir demasiado en seguridad porque la seguridad pública no se da abasto. Entonces, justamente este tipo de medidas lo que hacen es identificar dónde están las brechas o las contraposiciones para que el Estado pueda intervenir y ayudar más bien a que todo el conjunto progrese. Hay un índice acá que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? El componente, el fundamento del bienestar, la sostenibilidad de los ecosistemas, ¿no? Y señala la huella ecológica del consumo, las emisiones de CO2, ¿no?, per cápita, un poco ¿no?, el aporte al calentamiento global, Sí. el uso de la energía por $1.000 de PBI, cuánto te cuesta, ¿no? ¿Cuánto consumes de energía para generar $1.000 de PBI o de Producto Bruto Interno? Y la extracción de agua per cápita. Pueden haber más componentes. Han escogido esos 4 de sostenibilidad de los ecosistemas. Y me imagino que ahí no estamos muy bien nosotros, como Perú. Digamos, de cara al promedio, estamos bien. ¿Pero por qué? Porque los países desarrollados tienen modelos de crecimiento que son insostenibles con el futuro de la vida en el planeta. Porque están consumiendo materia fósil de una manera increíble. Entonces, Perú rankea relativamente bien, ¿sí?, porque justamente está en un proceso de desarrollo medio, ¿no? Así es. Sin embargo, eso no significa que estemos bien. Por ejemplo, en la huella ecológica, en esta medición, el Perú ya está consumiendo 2 hectáreas globales por persona por año. Y 2 hectáreas por persona por año está por encima del límite del equilibrio mundial para que el planeta no nos lo consumamos, que es 1.8 hectáreas globales por persona. Significa que ya hemos pasado el límite. Y tiene que ver mucho también, por ejemplo, para poner un ejemplo, el modelo de crecimiento de las ciudades peruanas es un modelo en donde la asignación de los derechos de propiedad de la tierra es un poco al guerrazo, ¿no? Voy creciendo como ciudad sin planeamiento y entonces se ocupan todos los espacios por invasión y el Estado, y esto lo sabe todo el mundo, tiene que reaccionar llevando agua, desagüe, energía a la punta del cerro, cuando de repente esa punta del cerro no tenía por qué ser ocupada con viviendas. Entonces, ese es un modelo totalmente insostenible, que me imagino va en contra de estos fundamentos del bienestar. Porque para eso hay que hacer 1000 escaleras. Ahora, no, es paradójico. Los alcaldes tienen que ponerse a hacer escaleras, pero es por una ocupación equivocada del suelo, porque teníamos otros espacios que se han podido aprovechar. Y en última instancia, qué bueno fuera que el problema fuera solamente la inversión de las escaleras, sino que hay muchos de esos asentamientos que no van a poder tener agua o servicios de saneamiento nunca, porque la cota de agua está por encima de la tarjea, simplemente por eso. Y porque están, en última instancia, ocupando los suelos más vulnerables de Lima metropolitana. De nuevo, ¿eso con qué tiene que ver? Tiene que ver con los bienes públicos, porque tenemos que entender la ciudad como un bien público. Por tanto, el ordenamiento territorial tiene que ser hecho desde una perspectiva en la que se piense no solamente en, digamos, satisfacer la necesidad, en este caso de vivienda al guerrazo, como dices, sino desde una perspectiva de largo plazo, que se esté pensando en las consecuencias de esa ocupación. Pero para eso no solamente basta, digamos, como tener en cuenta las decisiones de los invasores, sino sobre todo las decisiones del Estado, en este caso del gobierno municipal, que nos representan. Entonces, ha venido,
y se ha escogido el Foro Económico Mundial para lanzar este índice, ¿no?, de progreso social. Entiendo que se va a hacer este miércoles en el Hotel Meliá, ¿no? Y han venido personalidades y expertos en la materia para explicarlo, para mostrarlo y de alguna manera para competir, porque los índices son instrumentos de medición y hay muchos, ¿no? Yo he participado, por ejemplo, en un índice de the rule of law en inglés, ¿no?, del Estado de Derecho, promovido por norteamericanos, por abogados norteamericanos, y que se han hecho un trabajo extraordinario a nivel global, porque ellos creen y postulan de que si un país cumple con el Estado de Derecho, cumple las reglas, que incluyen las normas ambientales, sociales, etcétera, todos los, ¿no?, lo que está en la letra, digamos, de sus grandes leyes generales y de la constitución del país, está de alguna manera avanzando hacia lograr el bien común, ¿no? Entonces, ese es otro índice. Claro. O sea, que se han venido a competir en esto, es bien interesante. Vamos a ver cómo lo recibe la academia y sobre todo el sector empresario, ¿no? Porque además sirve un contexto como el gobierno de Ollanta que se propone la inclusión social, ¿no? O sea, así es. La inclusión social es para el progreso social. Me imagino que tiene una conexión directa. Está, digamos, directamente vinculado a esa agenda, pero este índice no viene a competir con otros índices, sino que viene a complementarlos. ¿Por qué? Porque el índice, por ejemplo, entre tantos otros que hay, como dices, pero el índice de competitividad global mide el clima de negocios. Pero al mismo tiempo todos los empresarios saben que por más excelencia en el clima de negocios que hay, si al mismo tiempo no contamos con instituciones sólidas, con un Estado presente en los territorios, proveyendo servicios de salud, de educación, seguridad, ¿no?, en cada uno de los distritos del Perú, del mismo modo, con la misma calidad, el Perú no va a avanzar. Entonces, no es que compita, porque complementa la necesidad que tiene la sociedad peruana en su conjunto de ver la importancia del clima de negocios y al mismo tiempo la capacidad que tiene la sociedad y en primera instancia el Estado, en tanto organización política de la sociedad, de hacer que esa riqueza se traduzca en bienestar para todos. Y que se genera un círculo vicioso que luego retroalimenta el clima de negocios. Y tiene que ver con los conflictos sociales, ¿no? Bueno, sería ideal que sea muy bien recibido, que el Perú lo vea, porque creo que puede ser un buen instrumento para empezar a medir también todas nuestras políticas sociales. Entiendo que la ministra Carolina Trivelli, que tiene una función central en este aspecto en el gobierno, participará en el Foro Económico Mundial y probablemente comentará o tendrá, ¿no?, será, digamos, informada sobre este índice, y esperemos que el próximo miércoles a las 8 de la mañana en el Hotel Meliá la prensa y la opinión pública conozca más detalles de esta iniciativa, que es interesante porque se llama el imperativo del progreso social, ¿no? Con la palabra imperativo subrayado. Es una necesidad, es un mandato en este contexto en el que, si bien hay regiones que están atravesando crisis sistémicas, en ese momento en el que América Latina está creciendo, es un deber, es un imperativo el que aprovechemos esta ola larga de crecimiento para generar bienestar. Muy bien, Martín. Entonces, economía, medio ambiente, progreso social, ¿no?, son esenciales para, ¿no?, el desarrollo sostenible, finalmente. Muchas gracias por venir a nuestro programa y con ustedes será hasta el próximo lunes a la misma hora. Hasta luego.